Saludos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el programa Rompiendo el Hielo, un programa ciudadano que quiere conocer las propuestas de los distintos candidatos a la alcaldía de Quito y a las concejalías del Distrito Metropolitano. En esta oportunidad nos acompaña Luz Helena Coloma, candidata a alcaldesa, y los candidatos a concejales, Bernardo Abad y Patricia Terán. Les damos la bienvenida. Vamos a empezar entonces. Un saludo para los tres y por favor escojan cada uno un dulce. Es rico, gracias. Yo ya me escogí antes un montón de dulces. Ya pasamos. Una pastelita. Pati. Este está guayabito. Esa verdad. Muchas gracias. Síguete por favor, Luz Helena. Una mistelita. ¿Qué te recuerda? Me recuerda las visitas al centro a mi bisabuela, cuando era guagua y no había Navidad en la que no pasemos ahí un momento importante, y esto era lo que te ofrecían, unas mistelitas que tenían esta mezcla de dulce y de licor adentro. Así es que me recuerda a Quito, el Quito más entrañable. Chévere. ¿Y a ti, Bernardo? Cuando yo tenía unos 5 años, iba donde las primas de mi abuelita, las Ordóñez Granda. Y claro, En niñito, Cuenca. en Cuenca, niñito como era, obviamente daban las mistelitas. Y claro, mis papás preguntaban, ¿pero es alcohol? Y ellas decían, no importa, ya el niño tiene que irse formando. Y me he formado bien y me acuerdo muy claramente de las mistelitas, de este en especial, de las verdes, la de menta. Pati ha escogido el dulce de guayaba. Guayaba y A ver, dulce de Pati, leche, me encanta. ¿Qué me encanta. reminiscencias te trae esto? Bueno, muchas. La verdad es que siempre recuerdos familiares de ir a pasear por el centro de la ciudad, y también tenía yo familia en Ibarra, tengo todavía familia en Ibarra, entonces también allá comprábamos en el mercado también dulces parecidos. Entonces para mí es como muy particular porque es una mezcla no solo de sabores, sino también de lugares y familiares. Gracias, Pati. Chévere. Luz Helena, queremos que nos deleites y nos cuentes alguna leyenda de Quito. Bueno, la del padre Almeida pues es inconfundible, inconfundible leyenda de Quito y de la quiteñidad. Y la gracia es que no son tantos años, me parece que fue con Paco Moncayo que se abrió al público como para visita turística, cuando se creó el plan de turismo de Quito, la sala donde está la cruz y donde estaba el padre Almeida, y la ventana de la cual él, digamos, subía por el crucifijo y se salía por la ventana. Almeida? ¿Qué nombre del padre Almeida? No me acuerdo, no sé el nombre del padre Almeida, si tenía padre Manuel Almeida. ¿En qué Manuel convento Almeida, era? San Diego, que es la Recoleta, más que un convento, es una Recoleta, ¿no? Un lugar más y Bernardo les puede contar una anécdota interesantísima alrededor de eso, que es real y que tiene que ver con la seguridad. Los sacerdotes de San Diego en algún momento consideraron que parte de su convento podría ser utilizado para un centro de convenciones, y el Instituto de Patrimonio invirtió mucho dinero ahí desde hace algunos años y recuperó gran parte de eso que estaba vacío. Y Resulta que al lado del convento había unos bienes patrimoniales literalmente botados. ¿Y qué uso se le puede dar? La policía nos pidió un bien, unos espacios para poner su escuela de formación de policía. Movimos, y en un tiempo récord, estamos hablando de 3 semanas, logramos que el Instituto de Patrimonio con una figura de bien de uso para darle estos espacios que están al lado del convento de San Diego. Y ahora es la Escuela de Formación de Policía de San Diego, 200 policías, 50 instructores. Y lo interesante es que desde el día mismo que se abrió la escuela, el barrio de San Diego empezó a sentir más seguridad, porque claro, empezaron las rondas y empezó también a haber una reacción de los vecinos que con más confianza van a este espacio. De hecho, lo que era la Casa Somos ha recibido, tuve yo la semana pasada en el sector, muchísimas más personas que van a la Casa Somos. Y además, este espacio del convento de San Diego, que fue restaurado, la parte del auditorio, ahora va a ser utilizado también para eventos de la policía. Impresionante, en 3 semanas, un mes, que la cosa ha cambiado radicalmente en ese espacio. Claro, con este tipo de seguridad disuasiva, podríamos decir,
la cosa ha cambiado, Pero en el barrio. además estos son, digamos, pequeños e importantes cambios que se pueden hacer para ocupar espacios, pero aunque ustedes no crean, a veces adentro del propio municipio hay unos desacuerdos para que los espacios sean utilizados, que tuvo Bernardo que hacer ahí como muchísima gestión, desde realmente convencer al alcalde de la importancia que tenía. A mí también me llamaron porque estuve en la Comisión de Patrimonio y yo soy persona de soluciones, o sea, un espacio vacío que puede ser llenado con una propuesta que mejore un problema o que aborde un problema, sí, hay que hacerlo. A veces el desgaste de un análisis, otro análisis, un estudio, otro estudio y no sé qué y nadie quiere tomar la decisión, es lo que nos tiene en ese estado de latencia, donde no hay la solución al problema. Y yo creo que ahora, a propósito, que escucharán muchísimas soluciones y diagnósticos, muchísimas soluciones en las que coincidimos los candidatos. El gran dilema es hazlo. Exacto. Hazlo. ¿Cómo lo hacemos? Hay que hacerlo. Te asumes el costo político, necesitas de la aprobación del Consejo, convences al Consejo, tomas tú la decisión, das la línea. Hay que hacerlo. Ese es el gran dilema que tiene Quito. Claro, en el este tema momento. de implantarlo, de hacerlo, que sea porque todos tenemos buenas ideas, pero ejecutar. Esa es la parte más difícil. Así es. Te queremos, ahora es tu turno y tenemos que Sí. pedirte que por favor en la pizarra nos puedas dibujar algo que represente Quito. O sea, lo que para ti representa Ay, Quito. ay, ay. Pero no me pone lo peor parte. Soy pésima Yo para soy el Picasso, te dibujo. cuento. Yo soy Picasso, pero alguna cosa que te represente Quito. A ver, no sé. Soy bien Dibuje. mala para dibujar. les cuento. Dibuje. Aquí sí Dibuje me una Virgen de tomado la Quito, que es lección. facilito. Una delegada ahí. A ver, ¿qué me vamos a poner? Mira, no soy mala, ¿sí? Entonces, Sí. vamos. No se ve. Ya. Hubo una exposición en el museo, en el Centro Cultural Metropolitano, el año que terminó, el año pasado, justamente de visiones sobre Quito. Y era esto, era cómo la gente Ve Quito. mira o interpreta Quito. Había cosas increíbles. Y es increíbles. interesante en la parte de los niños. Los niños cómo visualizan un parque, cómo visualizan Quito. Es Mira la súper importancia de la importante. montaña. Ajá. Perdón, Sí, pero- de Quito. Montaña tutelar. Bueno, por aquí se supone que hay algo. A ver, se supone que es el panecillo y toda la vista que se ve todo el lado. Yo quisiera rescatar de aquí una cosa que no sé si a ustedes les fastidie tanto como a mí. Que Quito se ve maravilloso desde aquí, pero si ustedes ven es un montón de cemento. Claro. Y justamente esta parte que yo le he agregado es lo que no hay, lo que está desapareciendo en esta ciudad de Quito, en cualquier barrio donde veamos y más en el norte de la ciudad. Yo creo que esta parte representa bien el norte y es puro cemento, cemento, cemento. Y en algún momento cuando Barrera era alcalde, yo recuerdo que eliminaron todos, cortaron los árboles que había en las Naciones Unidas. Y eran árboles centenarios, muchos de ellos, para hacer más cemento, para poner más cemento. Entonces, yo pienso que una mujer, además de todas las cualidades que tiene Luz de Elena, que ya las conocemos, pues también tiene esa sensibilidad para devolver a Quito no solamente la seguridad, la limpieza, sino la hermosura. Quito se merece convertirse en una ciudad bonita, que cuando venga el turista no solamente admire el centro histórico, que es maravilloso, sino que vaya por las calles de Quito y pueda sentirse a gusto. Podemos, en esta ciudad que tenemos un clima maravilloso, adornarla toda, que existe una ordenanza que obligue a los edificios, sembrar árbol, poner flores, poner los geranios, que son típicos nuestros, que duran todo el año. Es un poco la expectativa que yo tengo de mi ciudad para hacerle también bonita, que no sea solo habitable porque tenga seguridad, sino que también sea bonita. Gracias, Pati. Gracias. Ahí aleatoriamente hemos pedido a diversos ciudadanos y ciudadanas y de todas las edades que nos hagan preguntas. Buenos días, mi nombre es Doralisa Naranjo, presidenta del Comité de Seguridad del barrio El Batán, Estadio Olímpico Atahualpa.
mi pregunta para los candidatos a la alcaldía y su grupo de concejales es: ¿qué piensan hacer en relación al Estadio Olímpico Atahualpa? ¿Por qué? Porque la edificación, que hace años era una edificación importante para la ciudad, hoy es un problema para nuestro sector. Ya no se juegan partidos importantes como los de la selección, se juegan partidos de segunda. Es una edificación que está deteriorada, que no tiene iluminación, que no tiene además un correcto mantenimiento. Esto ha implicado que alrededor del estadio se produzcan actos vandálicos, se produzcan actos delictivos, entre esos venta de droga, atracos, robos a personas, robos a los locales que están alrededor. Entonces, nuestra preocupación es que hoy se ha convertido en un lugar para hacer conciertos, en donde se nos impide circular a los habitantes del sector, entrar libremente a nuestros domicilios, poder estacionarnos con tranquilidad. Nos bloquean los garajes, en algunas casas les pintan grafitis, muchos han sido víctimas de robo y delincuencia. Entonces, dadas todas estas circunstancias, todos estos problemas que ocasiona el estadio, nuestra preocupación y nuestra propuesta es que el estadio salga de aquí, de este sector. En lugar de eso, debería ser un lugar, un parque, un museo, algún proyecto importante que sirva para la ciudad, para Quito y para este sector. No nos interesa que sea un sector en donde vengan a construir grandes edificios y un grupo se beneficie de la plusvalía de este sector. Nos interesa que ese espacio sea para la ciudad, sea un lugar cultural o deportivo, pero no podemos seguir viviendo de esta manera. No podemos estar inseguros, no podemos ser continuamente agredidos. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿qué piensan hacer el próximo alcalde y su grupo de concejales en relación al Estadio Olímpico Atahualpa? Gracias, una respuesta. A ver, corta, el estadio es un hito urbano de la ciudad que probablemente tuvo su importancia y su dimensión cuando la ciudad tenía otra dimensión, y ahora tiene, como describe la señora, una actividad que genera problemas a los habitantes, pero también tiene actividades, y me refiero al último concierto enorme que tuvo ahí, que tiene impacto en la dinámica económica de la ciudad. ¿Cómo se gestiona y se administra un equipamiento de esa naturaleza para que sea, digamos, compatible con la vida? Creo que ese es el reto. Pero además, creo que aquí hay que ser absolutamente responsables. Yo no te voy a decir voy a sacar el estadio y le voy a mandar más allá, porque sería irreal. Ya tuvimos un candidato que dijo voy a construir un estadio en la mitad del mundo con un hemisferio, no sé cuánto, con el otro hemisferio. O sea, se puede ofrecer cualquier cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer responsablemente aquí? Hay que hablar con el propietario del estadio, que es la Concentración Deportiva de Pichincha, para tener una solución que sea ganar-ganar, ¿no es cierto? Este equipamiento es de ustedes. ¿Cómo podemos hacer que este equipamiento sea positivo para los habitantes, positivo para el entorno, que puedan los habitantes, por ejemplo, tener una posibilidad de usarlo, de usarlo como un espacio verde, deportivo, etcétera, pero a la vez cómo puede servirles a los propietarios o cómo puede el municipio compensar de alguna manera ese uso que se le estaría restringiendo a quien es el propietario? Cuando hay situaciones de ese tipo, en los que hay un bien de por medio que es de propiedad de otro, no se pueden tomar las decisiones arbitrariamente. Creo que hay que hacer el análisis correspondiente y ni siquiera prometer así, porque no es cuestión de decir así nomás no me gusta, les saco de aquí. O sea, ¿cómo, cuándo? Hubo un proyecto que se lo puso en consideración, se lo promocionó cuando empezó la alcaldía de Yunda, de un grupo constructor que pensaba hacer una remodelación, una inversión importante ahí para hacer parqueaderos, etcétera, etcétera. Eso tiene que tener obviamente una aprobación por parte de la ciudad para medir esos impactos, si es que metes ahí 3 torres, parqueaderos o lo que fuere, y también del propietario. Entonces no son cosas que se pueden tratar así a la ligera. Yo creo que en este momento el estadio evidentemente no es ni el mismo ni la ciudad es la misma que cuando se gestionó. Y todos quisiéramos siempre tener más espacio verde a nuestro alrededor. Eso es algo que... Pero también tienes que tener los equipamientos que sean acordes con lo que la ciudad requiere, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa dimensión correcta? Eso es lo que hay que analizar. Eso claro, es por mi ejemplo, respuesta. el municipio de Quito es el que aprueba los aforos.
Así es. En ese espacio también hay que ver cuál es la capacidad operativa del municipio de Quito, porque a veces se da permiso para un evento de 30.000 personas que entran al estadio, pero que no pero hay tienes 10.000 que afuera. están Así afuera. es, La así es. capacidad operativa será de 10.000 personas. Así es. Sinceramente, Así con es. todas las autoridades de control. Creo que es entonces esa parte de ver y compensar de acuerdo a la capacidad de cada uno y los permisos. El tema de los juegos pirotécnicos que se dieron en el estadio, como comités nos fuimos a una reunión con los bomberos, con el comandante de los bomberos, para pedirles que, como tenemos mascotas ya infartadas dentro de los estos, incluso los caballos de la policía salieron corriendo, por esto se limitó ya en los próximos eventos un poco más el uso de los pirotécnicos. Claro, sí. Vamos al siguiente pregunta. Muy buenos días, tardes o noches. Somos los residentes del barrio La Paz. Desde hace un par de años no tenemos paz ni tranquilidad en nuestro querido barrio. Y es que los bares y cervecerías se han asentado dentro de nuestra zona residencial con el pretexto de que son restaurantes. Aunque es evidente que la gran parte de estos locales son cervecerías o cadenas de cervecerías, la administración municipal poco o nada han hecho para hacer cumplir la normativa existente. La convivencia pacífica con estos locales es muy complicada, debido a que no cumplen con las normas de insonorización, no cumplen con lo que es parqueaderos propios, ni siquiera con la parte de construcciones y arquitectónica. Incluso estaban construyendo un nuevo edificio sin ningún permiso. No nos oponemos a las actividades económicas en nuestro barrio, sí nos oponemos a las actividades económicas que no son permitidas en las zonas residenciales. Y es que si en realidad fueran restaurantes, no estaría prohibido el ingreso a menores de edad. Por eso, señores candidatos, queremos saber qué van a hacer para que La Paz vuelva al barrio La Paz. Tuvimos una reunión hace no mucho tiempo en la que algunos de los asociados de los restaurantes eso nos convocaron, porque siempre en toda realidad hay dos partes y eso es importante desde la autoridad. Y lo que nosotros les dijimos es, toda actividad que esté dentro del marco del uso de suelo, de la ley, y que tenga los controles que la ley te exige, en lo cual creo yo que hay que ser absolutamente severos. Si tienes un restaurante y puedes tener un restaurante, ten el restaurante, pero si tienes que insonorizarlo, tienes que tener la insonorización. Si es que hay que gestionar lo que es movilidad, parqueaderos, comportamiento en los exteriores, ellos tienen que ser parte de esa solución. No podemos tampoco, porque creo que no es bueno para la ciudad, decir, señores, cierren ustedes sus puertas, ahí hay empleo que se genera, ahí hay después de la pandemia una situación también inmensamente delicada y estoy transmitiendo el sentir de esas actividades económicas que están generando empleo y que nos mostraban, digamos, más bien la preocupación del otro lado. Yo creo que es legítimo lo que aquí se pronuncia. Desde hace algún tiempo venimos recibiendo estas preocupaciones. Lo que creo que no es dable y no es correcto es que con un uso de suelo y una posibilidad legal de tener una actividad, se haga la actividad que no es correcto. Se hablaba incluso, y esto no sería la primera vez que sucede en el municipio y en la administración del alcalde removido, de una actividad, digamos, de la Agencia Metropolitana de Control que tenía de alguna manera intereses bastante cercanos con algunos de esos negocios, permitiendo lo que realmente no estaba permitido. Yo creo que tenemos que mejorar y perfeccionar nuestra convivencia ciudadana. O sea, en Barcelona, en París, tú tienes perfectamente en grandes ciudades actividades en las que puedes vivir y puedes ir a un restaurante a cenar, o puede haber incluso un bar cerca. ¿Cuál es el comportamiento y las medidas que se exigen para que eso pueda funcionar adecuadamente de acuerdo a los estándares de la ciudad? Creo que ahí tenemos que ser severos y tenemos que ser sinceros, ¿no es cierto? Ya sea quienes hacemos la actividad económica y quienes tenemos la obligación de controlarla y promoverla. Porque si no, recibe siempre la queja del un lado y la queja del otro lado y no hay ninguna actitud proactiva de ninguno de los dos lados. Y tampoco le ayudamos a la ciudad ni a las economías. No sé, Bernardo, si tú tienes alguna
otra cosa que quieras añadir sobre Sí, esto. voy a hacer una acotación sobre el Estadio Olímpico Atahualpa. El Estadio Olímpico Atahualpa, primero, es de propiedad privada, la concentración deportiva. Los aforos los da el municipio, pero esos aforos tienen que ser ratificados por la Intendencia de Policía. Por lo tanto, hay un acuerdo mutuo, siempre, en cualquier evento, entre lo que es el municipio y lo que es la Intendencia. Si es que alguno de los dos entes, el local y el nacional, no da los permisos respectivos, no se pueden hacer conciertos. Sobre los aforos, el aforo se dio para 30 y pico de mil personas en el concierto pero no es que el municipio motivó a que vayan las personas afuera. Las personas fueron y de hecho hubo un control tan estricto que no hubo incidentes, lo que sí hubo en Guayaquil. Recordemos algo, el famoso portazo de algunos jóvenes que se metieron en Guayaquil y fue realmente un caos. En Quito no hubo, se tomaron las previsiones del caso, 3 cordones de seguridad y no hubo incidentes. Que si hubo gritos, que si hubo molestias, sí. Pero recordemos algo, el estadio, como cualquier estadio en el mundo, o la gran mayoría, sirve para los eventos deportivos, pero también para otro tipo de eventos. De hecho, si ustedes han visto en el Paseo de la Castellana, Madrid, el Santiago Bernabéu está ahí, al lado en los alrededores de sitios absolutamente residenciales, y no se convierte en un problema, porque, por ejemplo, la gran mayoría de personas va en metro o va en transporte público. Y eso va a ocurrir dentro de muy poco, cuando el metro esté funcionando, y hay 2 estaciones del metro bastante cercanas, y se va a motivar y se va a promover aquello. De hecho, el cierre de las vías a partir de las 6 de la mañana del día del concierto fue justamente para evitar que haya estacionamientos y que haya personas que estén generando incidentes en los alrededores. Y por eso, sí, una molestia, una vez al mes, tal vez una vez cada 2 meses, pero es una actividad económica que genera recursos para la ciudad, genera tasas, genera trabajo para muchísimas personas. Un poco tenemos que, ratificando lo que dice Luz Helena, tenemos que ir haciendo una convivencia pacífica ahí. Sobre el tema de los bares, recordemos algo, no es uso de suelo residencial, eso ya está constituido como uso de suelo múltiple, no es residencial. Está constituido como para ponerse bares. De hecho, las LUAES se hacen en base a eso. Licencias únicas de actividades económicas están de acuerdo a eso. Que no esté para bares es diferente, pero ahí dice restaurantes. Y las cervecerías están ahí. Ahora tenemos un problema, no generado por el municipio. El gobierno central, a través de una resolución del Ministerio de Turismo, es la que ahora controla todos los sitios que tienen permisos de funcionamiento de turismo, entre ellos los restaurantes, entre ellos las cervecerías y otros lugares. Entonces ya la Policía Metropolitana, Agencia Metropolitana de Control, la Agencia Metropolitana de Control, los fiscalizadores no pueden ingresar, porque eso ya pasó a ser competencia nacional del Ministerio de Turismo, y eso no fue generado por nosotros ni por el municipio, sino fue obviamente resuelto mediante resolución del Ministerio a nivel nacional. Entonces ya el tema se complica. Entonces es así, en realidad por eso es que no se puede ingresar ahora a hacer los controles por la Agencia Metropolitana de Control. A los postulantes para la Alcaldía de Quito. Sin duda alguna, el Metro de Quito es un sistema de transporte moderno que ayudará a movilizar a más de 300.000 usuarios. Sin embargo, ¿cuál sería su propuesta para mitigar las ventas ambulantes, vehículos mal estacionados y sobre todo la delincuencia, por su alto tránsito en cada una de sus estaciones? Muchas gracias. De hecho, una forma de transporte masivo, cualquier actividad que genere tanto movimiento, te va a traer el riesgo de desorganización, expresada como ha expresado en la pregunta, en varios frentes. Yo creo que ahí es fundamental la decisión política para que el control se dé como se tiene que dar y evitar que se genere el caos en las estaciones, adentro o afuera o en los alrededores. Tú tienes unos espacios permitidos para hacer comercio en espacio público, las famosas PUCAs o permisos de uso del espacio público con las que y perdonen que lo diga así, se trafica también politiqueramente, porque hay quienes las ofrecen en exceso, y tú irás a muchos candidatos decir ahora, está muy bien, el comercio es una forma de vida, y obviamente que es así, y tienen derecho a trabajar, pero creo yo que hay que establecer esas zonas en que la ciudad te permite tener ese trabajo utilizando espacio público, porque también
al igual que en el caso anterior, en los dos anteriores, tú tienes el otro lado de la historia. El local que paga impuestos, que paga prediales y que no quiere que en su acera, en la acera que sale, tener un mercado que no le deja al que ingresa ni siquiera hacerlo a su local. Entonces te exige, con razón, un control a eso. Por la sensibilidad del tema, de la cantidad de gente que se va a movilizar alrededor del metro, creo que hay que tener controles mucho más exigentes. Dentro de las estaciones no se permiten ventas, sino algunas que estarán establecidas o normadas, y afuera tampoco. O sea, esto tiene que tener una forma de uso y de organización del espacio público muy clara, porque si no tendrás una Plaza Marín en la Plaza de San Francisco y en todos los alrededores del metro, y tampoco es esa la solución de la ciudad. Ojo, además hay una ordenanza que te impide que en espacios públicos regenerados, en espacios intervenidos, y así son todas las zonas metro, tú puedas otorgar permisos de venta del espacio público. ¿A qué se reduce esto? A educación, concientización y control severo, usando la estructura de control que tú tienes desde el municipio y la decisión política que tienes que tener. Ahora, si vas a estar calculando que por ahí a alguno no le va a gustar lo que dices y lo que haces, entonces probablemente en campaña digas que todo el mundo tendrá derecho al trabajo y a la venta y todo donde quiera, y luego tendrás un gran caos porque no podrás ya controlar lo que dijiste que no ibas a controlar. Yo en esto soy frontal y clara sobre eso. Pero sobre la seguridad también se ha hablado mucho y sin saber de lo que sucede adentro, y creo que es importante transmitir el mensaje de que los protocolos de seguridad adentro del metro son los que tienen que ser, porque aquí también se ha elucubrado con afanes políticos de más. Yo creo seguridad. El metro va a tener 4 diferentes tipos de seguridad. La primera seguridad, la seguridad privada que tiene que contratar y ha contratado el operador internacional. Segundo, los policías metropolitanos, los agentes metropolitanos de control van a tener un distrito ahí y permanentemente van a estar decenas, si no centenares de agentes de civil y metropolitanos de uniforme que van a estar en el metro, y además fiscalizadores de la AMT. Prohibido, absolutamente prohibido, permitir el ingreso de vendedores ambulantes al metro de Quito. Es un espacio público, nuestro, por lo tanto tenemos el control. La cuarta seguridad es la seguridad de la Policía Nacional. La Policía Nacional decidió a través de su comandante general crear lo que se llama el Distrito Metro, el 9º distrito que tiene Quito. Hay 8 distritos de policía más del Distrito Metro. Y están ya designados 380 efectivos policiales, entre civiles y militares, que permanentemente van a estar en el metro. Y, obviamente, las cámaras son alrededor de 700, 800 cámaras que están dentro del túnel, dentro de las estaciones y dentro de cada uno de los trenes para, ante cualquier eventualidad, tomar en cuenta y grabar a aquellos que estarían generando algún tipo de incidente. Les garantizo que el metro de Quito va a ser el espacio seguro, el espacio más seguro de Quito, porque va a haber un control impresionante. Y obviamente eso va a hacer que y lo que queremos es que esa actitud diferente que se va a tener en el metro, lo que se llama la cultura metro, o en Quito se llama el metro contigo, va luego a expandirse al resto del transporte público. Esa es la idea. Pero el metro, primero, y además no va a generar alrededor ningún tipo de problema de estacionamiento. La idea es que uno tome un bus de transporte público y vaya al metro. Pero están ubicados de aquí mismo. ¿Para qué salir a dejar el carro si uno puede ir caminando hacia cualquiera de las 2 estaciones, por poner las que están cerca? Entonces no va a generar ningún tipo de problema de estacionamiento en los alrededores. Y hay ciertas estaciones en donde sí hay estacionamiento. Por ejemplo, la Ronda, que está cerca a la estación San Francisco. El Bicentenario, que está cerca a la playa de estacionamiento del Parque Bicentenario. Uno camina 400 metros y llega a la estación Bicentenario. En la zona sur también. Entonces, no va a haber problemas de congestión en los alrededores, de estacionamiento. Y obviamente, pues la idea es que las personas se movilicen en el metro con absoluta seguridad, con absoluta tranquilidad, con absoluta puntualidad, y va a ser el medio de transporte masivo y democrático más importante que tiene el país. ¿Qué horario va a funcionar el metro? Va a funcionar en primera instancia de 6 de la mañana a 11 de la noche, no las 24 horas. Y en las horas pico, de 6 de la mañana a más o menos 9 de la mañana, el intervalo entre trenes va a ser más corto, llegar a ser entre 4 o 5 minutos. Luego en las horas valle, porque no hay tanta afluencia de personas, va a ser más o menos entre 10 y 12 minutos el intervalo. Y está calculado que tenga una capacidad de transportar 400,000 personas al día.
¿Por qué no las 24 horas como es en las grandes ciudades? No hay las grandes ciudades. La única ciudad en el mundo que tiene... ¿Madrid? No, Madrid no tiene. Madrid cierra a las 11. Y Madrid funciona hasta las... ¿Nueva York? Nueva York sí, solamente una línea o 2 líneas. Y Londres sí. Pero en el resto de ciudades, el metro de París no tiene, ni siquiera el metro de Moscú tiene, porque hay ciertas horas en las que no hay personas. Entonces, esas personas, por una persona no se puede mover un metro, que cuesta miles de dólares mover. Claro. Entonces, en esas horas, de 11 de la noche a 5 o 6 de la mañana, los trenes van a pasar a lo que se llama talleres y cocheras, a mantenimiento, limpieza, a que salgan nuevitos cada mañana. Pero por eso no va a funcionar ahí. Incluso, obviamente, se determinará las horas pico, las horas valle, de acuerdo a la demanda, ¿no? Claro. A qué horas habrá más trenes, a qué hora habrá menos trenes, para hacer también lógica la Yo operatividad, creo ¿no? que ahí también tiene que, y va a haber una flexibilidad, si de mí dependería, ¿no es cierto? Si tú estás promoviendo que la ciudad viva más de noche y tienes una hora de cierre de actividades a las 4 de la mañana, puedes tener probablemente una operación puntual para que la gente sale de las discotecas a las 4 de la mañana, por poner un ejemplo, y tiene una estación de metro y una opción para dirigirse al metro y salir. Es decir, la ciudad, digamos, el servicio de movilidad de la ciudad, el metro, también se conecta con la actividad económica de la ciudad a demanda para poder promoverla. Yo creo que esas son las flexibilidades y el análisis que tú tienes que tener para estar de acuerdo a lo que la ciudad requiere, ¿no? Perdón, yo quiero acotar en esto, ustedes tal vez han podido ser testigos o han utilizado en ciertas ciudades grandes el metro también, supongamos que hay un concierto, también se facilita para que la gente pueda moverse al concierto, claro, llegan después de en que se regresan, entonces Claro. con temas puntuales para beneficio de la ciudadanía y por supuesto para promover la actividad económica, ¿no? Las fiestas de Quito, por ejemplo, también tendrán el servicio adicional a los horarios establecidos. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Mi nombre es Luis Segarra, soy representante del Comité de Seguridad de la República de El Salvador, representante de los comités de seguridad de la zona Eugenio Espejo. Un gusto saludarles. Por favor, tomando en cuenta que la criminología ambiental plantea que los eventos delictivos deben entenderse como una confluencia de infractores, víctimas y objetivos del delito y normativas legales, en estos escenarios específicos, quisiera preguntarles cómo ustedes van a trabajar en fortalecer las políticas de seguridad en nuestro sector. De la misma manera, cómo van a trabajar con las instituciones que ejercen la seguridad pública, tanto como Policía Nacional y los GATS municipales, quienes tienen la obligación, en este caso los GATS municipales, de cuidar y preservar los espacios públicos para que estos no sean cantinas o que sus espacios públicos no sean utilizados como centros de acopio o de asociación ilícita. Tomando también en cuenta el duro momento que está pasando Policía Nacional, cómo ustedes van a crear políticas de seguridad ciudadana para que en nuestro sector el tema de los robos de oportunidad, microtráfico que están apoderadas en cada esquina de nuestro sector, sean eliminados. Tomando en cuenta dos ejes prioritarios: la coordinación con Policía Nacional y la coordinación con los GATS municipales, quienes son los encargados del espacio público. Gracias por su respuesta. Bernardo. Soy presidente de la Comisión de Seguridad, presidente de la empresa de seguridad. El caballero tiene razón, solo en algo no tiene razón. ¿Cómo van a hacer? No vamos a hacer, ya estamos haciendo. La coordinación, desde que el removido salió, tomamos al toro por los cuernos y hemos venido coordinando con todos los entes de seguridad nacionales, no solamente con la Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, con el ECU 911 y nuestros entes de seguridad y control, Agencia Metropolitana de Tránsito, Policía Metropolitana, Cuerpo de Bomberos, porque todos trabajamos en conjunto y ese es un tema que anteriormente no se daba. Ahora la cooperación y la coordinación es, pero todo el tiempo, todos los días. De hecho, el año pasado, año 2022, hemos entregado alrededor de 1000 cámaras al ECU 911. Hemos comprado
y estamos comprando alrededor de 1.200 alarmas comunitarias. Hemos entregado 126 motos a la Policía Nacional, 50 patrulleros a la Policía Nacional. Y eso lo vamos a replicar, porque obviamente tenemos un presupuesto prorrogado, este año. Y ya se está trabajando, esto va a comenzar el día de hoy, yo estoy obviamente en licencia, pero a partir del día de hoy para llevar la siguiente fase, que es comprarles otras 126 motos a la policía, otros 50 patrulleros. Entregaremos algo así como 456 motos y 100 patrulleros. De la tasa de seguridad, más cámaras de seguridad, más alarmas comunitarias, que es parte del dinero que todos pagamos por la tasa de seguridad, más o menos unos 8 millones de dólares sería este año 2023, pero ya venimos coordinando. Además, los operativos se hacen en conjunto, porque cada institución tiene una competencia. El reclamo ciudadano es de ¿por qué el policía metropolitano no hace eso? Porque no tiene competencia. Por lo tanto, hay lo que se llaman los operativos conjuntos. Se detiene un vehículo, el agente de tránsito solo puede pedirle la licencia, el policía sí puede pedirle la identificación y la matrícula, la policía puede obviamente hacer el chequeo, pero no puede decomisar armas, eso le corresponde a Fuerzas Armadas. Entonces tenemos que hacer los operativos en conjunto y se están haciendo los operativos en conjunto. Entonces eso ya lo venimos haciendo y vamos a seguirlo haciendo, porque ya sabemos cómo se hace, no es que estamos ofreciendo este momento, van 2 años que venimos trabajando, y digo 2 años porque antes no sabemos si había administración o no, y por eso es muy claro. Ya lo venimos haciendo y vamos a seguirlo haciendo cuando Luz Helena sea la alcaldesa. Antes no se ejecutó la tasa de seguridad ciudadana en 24 millones de dólares, no se ejecutó. Yo siempre me pregunto cómo alguien que quiere llegar a la alcaldía por una agenda política, personal o política, o para promover octubres del 2019 o para tumbarse al gobierno de turno, va a querer o poder coordinar con las fuerzas del orden, o cómo va a valorar la necesidad de que las fuerzas del orden, la inteligencia policial, la inteligencia militar, para poder atacar al microtráfico. ¿Acaso que al microtráfico tú le puedes atacar solo porque se te ocurre a ti hacer una política de seguridad desde el GAD municipal? Es decir, es bastante más complejo el tema. Ahora, para ir hacia una razón más sistémica, evidentemente desde la línea de cultura, de educación, de uso del espacio público, de iluminación del espacio público, de no basura en el espacio público, de promover actividades en las casas Somos, que son líneas en las que el municipio debe y puede trabajar para dinamizar, y ahí tenemos el ejemplo de lo que Medellín hizo en la ola más brutal de violencia que vivió, como la cultura, como la música, desde los espacios barriales, por ejemplo, fueron formas de ir saliendo de esa dinámica, ¿no es cierto? Eso obviamente lo puede hacer el municipio, pero ya para las actividades más puntuales, más de inteligencia, más de mayor relación al combate del delito como tal, tienes que trabajar en coordinación con las fuerzas del orden. Nuestra total disposición a hacerlo. Hemos iniciado la campaña con una minga, que es lo que usualmente hacemos desde hace algunos meses y desde que la actividad del Consejo, porque a mí personalmente es lo que más me da, una sensación de misión cumplida y de alegría, trabajar con la gente, pudiendo intervenir en espacios reales y concretos, más que irme a bailar a los lugares o irme a hablar nomás. O sea, no, haciendo hablamos. Pero bueno, hemos iniciado esta minga en un sector donde hay un UPC de los que entiendo que van a estar en el plan de intervención de mejora, porque es penoso la situación en la que están, es penoso. Vivían sobre un charco de agua, porque tenían unos tubos que estaban destilando agua. Hemos resuelto el tema físico, es un UPC que es de las que le pertenecen al municipio, digamos, pero nosotros, ahí está la acción de la tasa de seguridad y ahí está la acción que tenemos que tener. No les podemos dejar en esas condiciones. Ustedes han intervenido mucho también como ciudadanos y bueno, hay que promover siempre el trabajo conjunto, ciudadanía, gobierno local, comités de seguridad, gobierno local, o sea, esto o lo hacemos juntos o no es posible hacerlo. Yo le quería preguntar a Bernardo, dentro de lo que ha dotado el municipio de Quito, las motos, las cámaras y todo eso, ¿tenemos alguna estadística en cuanto ha bajado, digamos, el índice de delincuencia o la prevención del delito? Sí, la Policía Nacional el año pasado tuvo un incremento en las muertes por violencia, que es este índice internacional que
índice de muertes violentas. Índice de muertes violentas subió notablemente. Y con esto ha bajado en el último mes y medio, ha bajado. Porque lo que ocurría es que y sigue ocurriendo, los delincuentes se están movilizando mucho en moto. Y es un problema porque cuando planteamos la posibilidad de una ordenanza para prohibir a 2 personas, ni siquiera yo promoví eso, sino 2 varones en moto, resulta que concejales que hoy están siendo candidatos a la alcaldía y candidatos para la reelección se opusieron radicalmente. De hecho, me mandaron a mi casa a amenazar y se fueron 200 motociclistas a buscar amenazarme, insultarme e incluso agredirme. Esos que hoy están de candidatos a la alcaldía y hoy candidatos a la reelección, esos son los que se opusieron. Afortunadamente, la Agencia Nacional de Tránsito puso como resolución esa prohibición. Y estamos logrando con esa prohibición, que es una infracción de tránsito, estamos logrando que no haya muchas personas o 2 personas en moto. Que los hay, porque no se puede tener controlada toda la ciudad. Y repito, porque además es un problema de que las competencias de cada uno de los entes nacionales y los entes locales. Pero se está haciendo. Y ahora, con estas motos que les vamos a duplicar en número, lo que está haciendo la policía se llaman los operativos de enjambre. Llegan 50 motos de la policía a un sitio que ellos previamente han identificado como una zona caliente y actúan. Y ahí se van deteniendo a las personas. Pero es complejo, repito, porque sobre todo los incidentes, los delitos se están dando de 2 personas en moto. Y eso no quisiera dejar pasar algunos. Y vuelvo al tema. Es bien fácil los diagnósticos que van a escuchar y las promesas y las ofertas. Ok, tú llevas una iniciativa, una política pública de seguridad, como suena también tan rimbombante y tan importante, las llevas al Consejo. Vamos a prohibir en esta ciudad que la gente ande con arma blanca o se suba al transporte público. ¿Quién está a favor? Entonces ahí con las justas estamos a favor, 13 sensatos y podemos lograr que esto pase. De 21, pero hay el que se abstiene, el que te da la teoría de la seguridad y de no sé cuánto, el que lo que quiere es que el alcalde de turno no tenga éxito o cualquier otra cosa, pero el que no vota por una solución para la ciudad. Y es bien difícil hacer ciudad si esa es la lógica que te mueve. Ahora en campaña todos aman la inversión privada, condenan la violencia, no quieren no sé qué, pero por favor, la ciudad se hace a la hora de tomar las decisiones que tienes que tomar. Lo propio con esta ordenanza. No pasó porque se opusieron y si no era porque el gobierno puso la ley que te permite controlar, porque si no tienes marco legal no puedes controlar, entonces que vivan nomás los dedos. Ahora, respecto a tu pregunta, yo creo que los índices, es difícil correlacionar más motos por aquí, menos índice de por acá, ¿no? Pero porque hay, creo que, y esto es obviamente público y notorio, una actividad relacionada al narco que está presente en los barrios de esta ciudad y quizás no con el drama que tiene en otras ciudades, pero que está presente. Y ahí estás luchando con un enemigo al cual no le combates nomás de manera tradicional. Tienes que trabajar con otros parámetros de inteligencia policial o militar. Estás trabajando para vencer al narco y su presencia en la ciudad. Esta es otra dimensión. Saludos desde el Laboratorio de Reciclaje. La pregunta es, ¿qué proponen para mejorar el tema ambiental en Quito? Y también conocer sobre su opinión en cuanto a la minería en el Distrito Metropolitano. También sabemos que la separación de residuos en la fuente es muy poquita aquí en Quito. ¿Y cuál es su propuesta concreta para aumentar esa separación de residuos y obviamente el reciclaje en sí? Voy a tratar de ser lo más breve posible. Hay que fusionar Emaceo y Emgirs, la empresa que procesa y la empresa que recoge. Esto ya también tiene una ordenanza posible, no ha habido la decisión política para hacerlo, porque también hay ahí reductos de poder en una y en otra empresa, y entonces siempre esto limita la visión de hacer algo
a futuro que cambie la dinámica en la ciudad, pero creo que hay que hacerlo y con eso hay que ir a la recolección diferenciada en la fuente. No podemos seguir enterrando el 63% de residuos orgánicos en el INGA, utilizando espacio innecesario. Esto tiene que ser sacado, digamos, de los centros de acopio para que puedan ser procesados como abono. Ya hay iniciativas interesantes privadas y creo que también hay que gestionar la posibilidad de recolección de residuos y no cerrarse de ninguna manera a la inversión privada en el procesamiento de desechos. Gracias, Rosana. Vamos con el siguiente. Para nosotros, la avenida de los Chiris es una zona hostil, debido a que se ha convertido en una autopista dentro de la ciudad, donde viven personas con discapacidad, adultos mayores, niños, y que no pueden cruzar ni la calle por una mala planificación urbanística. Los parqueaderos en el parterre central son antitécnicos y han causado accidentes graves de tránsito. Además, el parterre central se ha convertido en un bar al aire libre, en donde la gente viene a beber sin control, afectando la tranquilidad y seguridad de los que vivimos aquí. Basta ver lo que pasó en las fiestas de Quito. Hubo incidentes graves porque la magnitud de gente convocada fue incontrolable, tanto para los agentes metropolitanos de control como para la misma Policía Nacional. El ruido es constante en esta avenida los 365 días del año, las 24 horas del día, por las carreras de buses y autos en la mañana, piques de motos, carros, bares, discotecas y restaurantes que no tienen ninguna insonorización técnica en la noche, perjudicando directamente la salud mental y física de nuestros moradores, que ya padecen problemas de salud como son la depresión, perturbación del sueño, daños del sistema nervioso, entre otros. Queremos preguntarles a los candidatos y a sus concejales si contemplan en su plan de gobierno esta problemática de salud mental y convivencia ciudadana que padecemos la gran mayoría de los barrios de Quito y cómo lo van a hacer. Sí, para ser breve también, creo que el problema de la convivencia es general, no es que se limita a la avenida de los Chiris, donde puede expresarse de una manera quizás más dramática, y tampoco creo que la solución sea vamos a cerrar la avenida de los Chiris para que no haya el problema. Creo que aquí hay que avanzar justamente hacia eso, hacia la convivencia ciudadana mejor, y eso pasa por la comunicación, pasa por la educación, pasa por la prevención y pasa por un control riguroso. O sea, si es que el gran problema, por ejemplo, está relacionado al uso del parterre central como una cantina a cielo abierto, y eso rompe con todas las posibilidades de convivencia tranquila, pacífica, y genera más inseguridad, eso simplemente no se tiene que permitir, punto. O tiene que tener un uso que debe estar en los parámetros, digamos, de una ciudad civilizada. ¿Cómo hacer eso? Hay que comunicar, hay que advertir, hay que alertar y hay que hacer. Me parece que las soluciones que se plantean o que se podrían plantear están bastante asociadas a la problemática que se describe. Es decir, si el problema es que la gente hace piques en las calles, tú tienes que evitar eso con control y multas absolutamente severas, porque esta es una avenida, no es una pista de carros. O sea, es bien del tercer mundo, con todo respeto, el plantearnos que no podemos tener una avenida porque se convierte en centro de piques y en centro de baile. Entonces bloqueemos las avenidas. Una avenida que es una arteria fundamental de la ciudad. O sea, la solución está en la actitud y en la educación y en el control ciudadano para evitar que esto suceda, ¿no? Y hacia allá hay que ir. Puedo contar qué es lo que nosotros hemos tramitado. Justamente tenemos... Y respuesta a los trámites, supongo. Claro, exactamente. No hemos tenido... Hemos ido muy lento porque nosotros obviamente sabemos que la Avenida del Chile es una de las principales arterias, claro. Entonces, pero fuimos al Ministerio de Transporte para también preguntar a un ingeniero qué es lo que se puede proponer. Porque también hay que proponer algo viable y racional. Entonces nos dijeron que se puede colocar, hay unas bandas que se llaman BTA, que van ancladas porque el MOB nos puso unos pupitos, nos puso unos pupitos, esos ojitos de gato, pero con los mismos piques sacan, con las mismas motos. Entonces pedimos anclar unas bandas BTA, que eso no van a tener incentivo para venir a acelerar en la vía. Pedimos un radar, que hasta la fecha ya va a ser un año, el radar no se ha dado.
Entonces sí hemos planteado alternativas que se pueden poner y que lo van a mejorar, de los cuales no hemos tenido. Paula, el hecho de que no hayan tenido respuesta habla de la negligencia de quien no responde más que de la solución. ¿No es cierto? La solución existe. Ok, yo no he sido alcaldesa para hacerme cargo del tema. Cuando yo sea, te garantizo que se cumple. Y si el gerente no cumple, tendrá que responder. Nosotros como barrio también damos alternativas. Claro, y eso es lo razonable. Para mitigar los problemas. Y eso es lo razonable. Uno de esos era el tema del parterre central, se vuelve en cantina, y obviamente viene el MT, les corretea, tienen miedo, esperan que venga policía, esperan que venga el MC tiene un número reducido de agentes y no se logra el control. Se vuelve las carreras del gato y el ratón. Entonces hay que buscar. Y esto ocurre una vez al año. No, todos. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Todo el año. Entonces es un problema recurrente que tiene que tener un tratamiento que no es el del correteo, sino que es una solución integral. Exactamente. Entonces, teniendo un parterre mal utilizado como cantina porque vienen los carros, discotecas, entonces retornemos a lo que era antes, había árboles y utilicemos los parqueaderos que están ahí al frente del Parque de Carolina claro. con guardianía privada, alargar el tiempo de uso. Exacto. Y sí, las sanciones tienen que ser más radicales. Pero ahí está la solución. Es un tema de con los radares ya van a evitar, pero no un radar es insuficiente, porque es una avenida grande, entonces generalmente es lo que pasa, ¿no? Hacemos todos, vamos al aeropuerto, el rato que viene el radar, bajamos de la ciudad y después... Pero detallito, recordarán ustedes que los días de fiestas de Quito, esas son tomas de ustedes, no fue la avenida de los Iris, se bloqueó y ustedes vieron que se valló. ¿Y qué pasó? Que los chicos se metieron a la Portugal. Y luego de la Portugal, cuando les correteó la policía, se metieron a la República del Salvador. Ustedes lo saben, ustedes viven ahí. Y fue... El año pasado fue terrible. Fue terrible, el año pasado fue terrible. Por eso se... No es acercar, sino el hecho es de dar solución a una problemática, porque no es posible que todos los que vivimos en este barrio, que somos más, en la calle Luxemburgo, y te digo, Luxemburgo y Holanda, que son más de 1000 familias ahí, y Portugal también, es impresionante, se tienen que ir en diciembre de vacaciones. Claro, no puede ser. Ahora, entiendo que el problema, lo que ustedes están expresando, tiene mucho que ver con el uso del parterre central. ¿No es cierto? Tú puedes cambiar esta dinámica si es que rediseñas ese uso del parterre central y no necesitas ahí una inversión monumental ni astronómica. Y si es que esos parqueaderos los compensas, a mi juicio deberían compensarse con inversión privada debajo del parque. Sector privado haga parqueaderos debajo de la Carolina. Ahí están, recuperas una arborización y recuperas una dinámica diferente. Porque no dejas un espacio abierto a la buena de Dios que ya sabemos que está generando una conducta. No, perseguirles a los guambras para que cambien de conducta no parece que no es tan eficiente, pero sí cambiar la dinámica del espacio, ¿no es cierto? Señor candidato, nosotros los jóvenes que no somos alcohólicos, ni drogadictos, ni pandilleros, no tenemos lugares donde podamos desarrollarnos como seres humanos. ¿Qué propone usted para crear y desarrollar en nuestro sector espacios de arte donde podamos aprender, leer, ver cine, conocer más de cultura, de museos, de espacios lúdicos donde aprendamos más de cultura nacional e internacional? Sí, yo creo que la cultura, y no quisiera estigmatizar a ningún joven ni decir que los unos les gusta uno o lo otro, porque me he reunido con muchos, con rockeros, con punqueros, con los que hacen música alternativa, y creo que hay un sentir general, y que es justamente espacios para la cultura, espacios para que tú puedas tener estas expresiones. A veces me decían ellos, la propia normativa municipal es muy restrictiva y complejiza mucho. Si tú tienes un pequeño restaurante y quieres ahí hacer que se presente un grupo musical, entonces todo el tema de licenciamiento y permisos para eso se hace bastante tortuoso, desincentivando estos espacios, digamos, formales para esto. Yo creo que la ciudad tiene que no solamente saber qué es lo que pasa en la escena cultural para promoverla adecuadamente, sino que tiene que generar, más allá de las clásicas agendas de verano o de fiestas de Quito, estas dinámicas culturales que el municipio no es que tiene que hacerlas, puede promoverlas, ¿no es cierto? Tú trabajas con la empresa privada, por ejemplo, para dinamizar un gran festival de
identidades diferentes quiteñas o cultura quiteña o música en sus diferentes expresiones. Y tienes concursos barriales, lo tenemos en el plan, ¿no es cierto?, mensuales que dinamicen eso, que le den a la juventud una posibilidad de expresión ahí. Y de eso puede surgir un gran concurso anual, una gran posibilidad para que ellos tengan la posibilidad de ser vistos, de existir culturalmente, porque ese es el gran problema, el no tener espacios. Y por otro, tú tienes, el otro día estaba yo en el museo, el ex museo del Banco Central, el Museo Nacional de Arte, el MAC, en donde era en la Casa de la Cultura, que ocupan ahí un lugar que no es el más apropiado, pero están ocupándolo, por ejemplo, una exposición maravillosa de Luisa Martínez, ¿no es cierto? Nuestras Andes, nuestros paisajes expresados por este artista. Habíamos 3 personas un domingo visitando. ¿Sabía la gente quizás de manera adecuada que eso, qué posibilidades tienes para hacer, para ver, recogiendo lo que decía el joven, de cultura, de arte, de museos? No hay pocos museos en Quito, están la mayor parte abiertos, probablemente hay poco incentivo para conocerlos, y creo que desde ahí se puede trabajar. Poca comunicación. Claro. Poca comunicación e incentivo. Y promoción. Y creo que hay que trabajar mucho en eso para poder dinamizar desde la cultura la ciudad, ¿no? No creo que sea una ciudad en la que no pasan cosas. Creo que es una ciudad en la que no sabemos bien qué es lo que está pasando, qué oferta cultural hay. Excelente día para todos. Mi pregunta para usted, señor candidato o candidata, es ¿cómo eliminarán la inseguridad del Parque La Carolina? Ya que recordemos que debido a las peleas constantes por ventas informales, robos, expendio de drogas y consumo de alcohol, el Parque La Carolina ya no es un lugar confiable. Y esto es debido a que ha adquirido una mala fama. A mí me angustia mucho La Carolina porque yo viví aquí en mis primeros años, entre los 4 y los 14 años, viví en la Finlandia y viví en la esquina de la República del Salvador y lo que es Xiris ahora, frente a Mundo Juvenil. Y para mí el parque fue parte de mi infancia, ese parque que sin duda es tan utilizado y es tan importante en la dinámica presente de la ciudad, pero que también tiene, ha permitido, creo yo, que el tema de uso del espacio público, de ventas, se vaya de las manos. No tienes ni un censo, ni una política clara de quiénes pueden estar ahí, bajo qué condiciones se puede expender ahí y qué número de gente puede expender ahí, dejando esto a libre, digamos, disposición de una ley perversa de oferta, demanda, o quién es más bravo o tiene más cuchillos. Y eso no se puede tolerar. O sea, yo creo que la ciudad tiene que retomar el control del Parque La Carolina y de otros espacios de la ciudad. El Parque La Carolina es un parque urbano que está en el corazón, en la centralidad, no es el metropolitano, a donde tiene otra dinámica, y los problemas que se dan ahí, que se acaban de referir, tienen que ser abordados y controlados. Porque si en aras de tener, como dije antes, una popularidad en todos los sectores y no querer tomar decisiones que sean restrictivas con determinadas actividades, entonces los candidatos no hablan de eso, y cuando están en funciones tampoco hacen nada para controlar eso. Y me permito poner el ejemplo del alcalde Yunda, que ese fue un clamor permanente que nosotros tuvimos en el Consejo, pero no, o sea, esos son sus panas y simplemente tienen derecho al trabajo y pueden hacer donde les dé la gana. Y hay mucho trabajo del comercio minorista que está lamentablemente, sospechosamente asociado a otro tipo de actividades. Y eso es lo que con inteligencia hay que identificar y hay que neutralizar, porque el derecho al trabajo sin duda lo tienen todos, pero que usted va a trabajar aquí en estas condiciones. Punto. No se permite en otras condiciones. En el Parque La Carolina es el parque urbano con mayor afluencia de personas de todo el país. De todo el país. Es un ejemplo para el país. Solamente el Parque Los Amanes de Guayaquil no es como el Parque La Carolina, el Parque Jipiro en Loja no es como el Parque La Carolina, etc. El Parque La Madre en Cuenca.
Este es un parque que convoca a todos y es justamente por eso que también se ha generado la inseguridad. No quiero estigmatizar, no soy xenófobo ni mucho menos, pero obviamente la cantidad de extranjeros que, sobre todo los fines de semana y durante los días, están ahí también generan esa inseguridad. Hemos estado todos en el Parque La Carolina y creo que todos hemos visto algún tipo de acción medio delictiva ahí. La Policía Nacional está colaborando en el parque y ha puesto motorizados e incluso ha puesto caballos. ¿No? Porque obviamente el caballo siempre es, además de disuasivo, detiene más. Pero en la Asamblea ya hay una ley para evitar que se use caballo. Ese ¿no? es el problema. Sí. Habría que ver quiénes fueron los que votaron por esa ley, ¿no? Ningún animal puede ser utilizado para... Ni para oler droga. Exacto. Y lo otro es que también se puso los equinos de la Policía Metropolitana. Están siendo, se está buscando soluciones. El problema es que adentro, estas personas, hay dos grupos de vendedores, los grupos que están entre comillas regularizados y están dentro del censo del Parque La Carolina y los que no, y se enfrentan entre ellos. Así es. Se enfrentan, entonces un parque abierto, tampoco la solución sería, pues pongamos vallas en todo el parque, no sería correcto, pero tenemos que tomar en cuenta y tener mucho cuidado en el manejo. Ahora, no ha habido la decisión política para hacerlo. ¿Y por qué? Por lo que dice la Luz Helena. Porque sí es cómodo y además es popular entre muchos grupos, es que las personas, los comerciantes autónomos no regularizados, no son ambulantes ahora, no regularizados, dan por hecho que en un momento se regularizarán. Y aquello es complejo. Y les digo la verdad, aquí muchas de las cosas que hemos dicho no deben haber gustado a muchas personas, pero somos sinceros. Somos sinceros, como estamos siendo sinceros con el tema de los vendedores ambulantes, los vendedores no regularizados. Que hay que tener un control, por supuesto que hay que tener un control. Hay que tener un censo y un control sobre las personas. El espacio público nos pertenece a todos, por lo tanto, todas las personas que realizan una actividad económica en el espacio público por lo menos deben estar regularizadas y por lo menos deben tener algún tipo de licencia, cosa que no ocurre. Y el Parque La Carolina, yo creo que controlando con mano firme, obviamente con todas las cosas legales, será un ícono y será la forma como el resto de parques de Quito podrán ser controlados. Pero eso tomará decisión política y no decisión politiquera, porque las decisiones politiqueras son lo peor que hay, porque eso no gusta. Es muy fácil decir, y parafraseo a uno de los candidatos, a quien respeto, pero no comparto el propagandear de una manera que luego te va a generar problemas en la gestión. El comercio en las calles o el comercio informal es una forma legítima y absolutamente admirable de comercio, es ser un emprendedor, es ser un comerciante. Perfecto, en principio eso es así, mucha gente subsiste de eso, es una realidad que tú como ciudad no puedes coartar y además no tienes el derecho legal de hacerlo. Pero de eso porque la ley también te dice, la ciudad será la que controle el espacio público, a tomar una decisión y una acción justamente para controlar, para ordenar, para poner límites y formas de cómo se puede hacer esa venta, si es que ya generaste una expectativa en la cual estás poniendo un poco en el mismo saco a todo el que vende en la calle de cualquier manera y también al que tiene un pequeño local y paga impuestos y todos son iguales, entonces ¿cómo controlas? ¿Dónde está la precedencia, digamos? ¿Dónde está la prioridad? ¿Cómo controlas? Ya te abres un frente en el que no puedes controlar nada. El tema de seguridad es el más ágil, en realidad, para todas las administraciones que vienen. El tema de seguridad. Por ejemplo, el perfil de tu secretario de Seguridad Ciudadana, ¿qué tendría? Tendría el conocimiento de la gestión en seguridad, no solamente de forma represiva, no solamente con el perfil represivo, pero sí con la capacidad de entendimiento de una dinámica social, de negociación política, de diálogo, de poder sentar en la mesa a varios integrantes y sobre todo una persona que valore la acción ciudadana y particular. ¿Me explico? Tal vez en la agenda algún ex de la rama policía o militar. No en este momento que se me ocurra decirte a alguien, pero conocemos a varios que pueden ser. Yo trabajé de manera súper proactiva con el
general Rueda, cuando estaba en el distrito, era el comandante de seguridad del distrito metropolitano, y creamos las noches patrimoniales en el centro histórico, una dinámica para poder generar visita nocturna al centro histórico. Y trabajamos con él, y trabajamos de la mano con la Policía Nacional, y creo que él es el ejemplo. Juan Carlos luego me parece que estuvo en el ISPOL cuando se generó todo este asalto al ISPOL y fue uno de los denunciantes, pero Juan Carlos tiene ese perfil y siempre que pienso en esa persona en seguridad es el perfil del que conoce de la seguridad clásica, pero que el que conoce de la convivencia ciudadana, que conoce de dinámica social, que puede ser un ser dialogante, no solamente severo en el control, que sin duda, ahí tú tienes que cumplir la ley nomás, pero... La última pregunta. Los jóvenes que estamos por ingresar a la universidad o que llevamos a salir de ella no tenemos un futuro claro acerca de lo que serviría para la sociedad la carrera en la que hayamos elegido. Sin embargo, señor candidato, Quito no aprovecha esta potente y enorme fuerza laboral del municipio y sus entidades, no tienen ninguna propuesta para que existan carreras técnicas que sirvan a la ciudad o para que nuestros profesionales sirvan para mejorar la convivencia y la productividad de la ciudad. Quito es el centro académico más importante del país. Tú tienes el mayor número de profesionales que salen de las universidades de aquí. Nosotros tenemos en el plan los distritos de innovación, el distrito de innovación primero en el Bicentenario, que tiene ya el financiamiento de la cooperación coreana, COICA, $16 millones, que yo y Bernardo lo peleamos para que no muera en esta administración que termina, porque esto es algo que nació en la administración anterior y que esos fondos no se desaparezcan. Justamente, ¿para qué? Para exactamente lo que dice ella. Jóvenes, ¿no es cierto?, que se juntan o que entienden cuáles son las demandas que tiene laborales la ciudad y se pueden formar o especializar en eso y también desarrollar emprendimientos e innovación alrededor de eso para justamente crear este nexo. Me decía el otro día alguien en el ámbito, bueno, yo he tenido algunas reuniones con la academia, creo que la cercanía de municipio, academia y empresa privada es fundamental. Tú no puedes estar divorciado de esa dinámica, y carreras que hoy se necesitan de manera absolutamente demandante por parte de la empresa privada, temas relacionados a programación, a mecatrónica, algunos giros ahí, y que no decantan en lo que ella dice, en lo que la ciudad puede ofrecer, o por lo menos promover, o por lo menos saber. Jóvenes, Quito necesita esto y esto, vengan por aquí, vayan hacia allá. Nosotros tenemos no solamente la academia en línea, la academia digital como uno de los proyectos importantes, también justamente para que con Quito sea ese nexo, esa bolsa de empleo que también se creó y que está ahí medio abandonada para que pueda haber ese conocimiento, demanda, oferta, y para que con los centros de innovación se pueda poner al servicio de la ciudad este talento que existe. Yo creo que una de las cosas que a mí más me generan desesperanza en la ciudad es que los jóvenes que se forman no tengan una oportunidad laboral de fácil consecución, es decir, es un calvario encontrar un trabajo siendo joven en Quito. Y si tú como municipio eres una ciudad que no incentiva la inversión, que no incentiva el empleo, que no incentiva el que la zona especial de desarrollo económico junto al aeropuerto tenga un centavo de inversión después de 10 años o más de haber sido creada, entonces no sé dónde estamos esperando o pretendiendo que se generen los empleos. ¿En el sector público? Creo que esa no es la dinámica más coherente. El sector público no va expandiéndose, por el contrario, ¿no es cierto? Es el sector privado el que tiene que generar empleos. Y si la ciudad es enemiga del inversionista, entonces este se va a Puerto Viejo, se va a Manta, se va a Guayaquil, porque aquí no puede. Aquí todo es no, y creo que hay que cambiar eso. Bernardo, ¿tú en qué barrio vives? Cumbaya. En Cumbaya. ¿Y tú? También. Cumbaya. ¿Y Sí. a quién me dijo? González. Y mis... Sí. ¿Cómo eres como ama de casa? ¿Cómo qué? Como ama de casa. ¿Cómo soy como ama de casa? Sí. Eres Sí, ya creo que no soy muy ama de casa. Como me dicen mis hijos, no me hables como concejal, mamá. Ya tengo hijos grandes, tengo una casada y un hijo que trabaja muchísimo y no le veo mucho tampoco.
Me gusta que mi casa, mi lugar que vivo esté bien, que mis plantas estén bien. Me preocupo mucho por eso, es una forma también de distenderme, como que el jardín, la vida hacia afuera. Ahora, para nada, desde hace algún tiempo estoy volcada en los parques de la ciudad y mi jardín está abandonado, pero no soy así tampoco una buena cocinera. Yo creo que hay cosas que me gustan de manejar mi casa y otras que no me gustan tanto. Soy fanática de la limpieza, del orden, pero no de la cocina. A ver, veamos entonces. Dios mío. Hay una sorpresita para Dios que mío. nos muestres. Y mientras tanto, A ver, ¿qué es Bernardo esto? le vamos a hacer. ¡Ay, qué bestia! Bernardo era bueno de niño para estas cosas. Pero este cuchillo primero que no. A ver, por favor. Sí se puede con eso. Sí sabe Bernardo. Yo hasta que hagan lo que están haciendo. Yo quería comentarles una cosa que se ha hablado mucho y generalmente los ciudadanos estamos Pero primero, expectantes. ¿por qué le están quitando la cáscara, que es la fuente de la fibra? Es rica la papa con cáscara. Vamos a hacer un loco. Lo que creo que falta por parte de la ciudadanía en general es hacerse cargo, sobre todo en la parte norte que es residencial, hacerse cargo también de donde vivimos, de los barrios. Eso hay que motivar e incentivar. Muy bien. No hay segundo malo. Ganó. Ese Bernardo ha sido a todo dar. Ha sido plazuela. Plazuela, exacto. Sí, es plazuela. Sí. Hay el señor Zavala en la ronda, que es un trompero de historia, que es fantástico. Él cómo se inventa trompos además y les hace bailar. Son del centro de Quito. Sí. Eso en la Carolina también se puede incentivar. Claro. Juegos tradicionales. Pero sí hay una parte, ya no se utiliza, ahí había pelota nacional, había Eso. los cocos, Vea. había los trompos, Vea. todo eso, pero ya se ha desmotivado. Muy bien. Muy bien. Yo Pero, ahí no me ves. que haga bailar la papa. Ahí te quiero ver. Bueno, nosotros queremos agradecer Bernardo. muchísimo y antes de terminar, no le vamos a dejar a Pati suelta tampoco, ella terminó su tarea. Dios mío, Ya pero a mí vamos a me hacer enfocan los más difíciles. 10 preguntitas que tienes que contestar rapidísimo. No, a mí me hacían pelar Ya. la papa y estaba feliz. A ver. Pati, ¿qué te hace sonreír? Mis hijos. ¿Preferirías llamarte de otra manera y no Patricia? Está bien. No feliz, pero está bien. ¿Con qué frecuencia lees? Bastante frecuentemente. ¿Cómo te sientes al volante de un auto? Yo soy Fittipaldi. Pero no hago piques. No hago piques. ¿Cuántas horas duermes? 5. ¿Qué haces si te despiertas a medianoche y ya no logras conciliar el sueño? Doy vueltas, pienso, a veces rezo, soy la verdad, hago un poco de ejercicio, leo, veo televisión, en fin, hay montones de cosas que puedo hacer. ¿Eres minuciosa en tus asuntos monetarios? Sí, minuciosa en todo, soy como así, estoy ahí exigente. ¿Dónde estarás después de un año? ¿Qué te imaginas? En el municipio. De concejala. Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Luz Elena, Bernardo, Pati. A ustedes. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Ha sido muy importante escucharlos, saber cómo están pensando ustedes la ciudad y creo que quienes nos escuchan y nos ven van a valorar muchísimo el aporte que ustedes han hecho.